Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí. Yo soy y como siempre vengo cargado de información jugosísima para ustedes. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque hoy vamos a desmenuzar un tema que ha estado dando vueltas por todas las redes sociales y grupos de fans, el evento de premiación al que asistieron Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis amores, ustedes saben que donde hay Kerem y Hande hay drama, misterio y muchísima especulación. Y es que después de su separación, cada aparición pública, cada gesto, cada mirada, es analizada con lupa por sus millones de seguidores alrededor del mundo. Hoy vamos a analizar detalladamente lo que sucedió en esta entrega de premios, centrándonos en las interacciones entre nuestros queridos Kerem y Hande. ¿Hubo tensión? ¿Indiferencia? ¿O tal vez una chispa de reconciliación? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y suposiciones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si son nuevos por aquí, les aseguro que no se van a arrepentir. Tenemos vídeos todas las semanas con las últimas noticias de sus actores y actrices turcos favoritos, análisis de sus proyectos, entrevistas exclusivas y, por supuesto, mucho chismecito como el que les traigo hoy. Así que ya saben, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El evento en cuestión, como ya saben, fue una importante entrega de premios que reunió a lo más selecto del mundo del entretenimiento turco, la Premios Estrella Turca, celebrados en un lujoso hotel a las afueras de Estambul. La alfombra roja estuvo llena de glamour, vestidos espectaculares y por supuesto, las cámaras no dejaron de enfocar a Kerem y Hande. Ambos, por separado, lucieron radiantes. Hande con un vestido *** esmeralda de seda, con un corte asimétrico y una abertura lateral que dejaba entrever sus piernas, diseñado por un famoso modisto turco ***, resaltaba su belleza natural, caminó con una sonrisa deslumbrante saludando a la prensa y a los fans que se agolpaban para verla de cerca. Por su parte, Kerem, con su elegancia característica, optó por un *** traje negro de terciopelo con solapas de raso, acompañado de una camisa blanca impecable y una pajarita negra *** impecable y con una actitud relajada, aunque algunos notaron cierta distancia en su mirada. La primera gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿se saludaron? Pues aquí es donde empieza la especulación. Según las fuentes oficiales, no hubo un saludo público y evidente. No hay fotos ni vídeos que capturen ese momento. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, varios testigos aseguran haberlos visto brevemente cerca el uno del otro, durante una pausa publicitaria. Algunos dicen que simplemente se cruzaron miradas, una mirada fugaz, casi imperceptible, que duró apenas unos segundos, pero que no pasó desapercibida para los fans más observadores. Otros que intercambiaron un par de palabras, un breve intercambio, casi un murmullo, sobre algo tan banal como el calor del recinto o la duración del evento, pero nadie puede confirmar con certeza de que hablaron o si realmente hubo un contacto significativo. Es importante recordar, mis chismosos, que en eventos de este tipo, la logística es complicada. Hay mucha gente, mucho ruido, muchas cámaras y a veces es difícil moverse con libertad. Además, tanto Kerem como Hande son figuras públicas muy importantes y están acostumbrados a mantener la compostura frente a las cámaras. Es posible que hayan preferido evitar un encuentro público para no alimentar aún más los rumores y la especulación. Recordemos la magnitud de su fama, comparable a la de estrellas de Hollywood. Cualquier interacción, por pequeña que sea, puede ser magnificada y distorsionada por los medios y las redes sociales. Pero claro, como buenos detectives del corazón que somos, no nos vamos a conformar con la versión oficial. Vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada expresión facial para tratar de descifrar qué es lo que realmente está pasando entre Kerem y Hande. Vamos a repasar los vídeos de la alfombra roja, a examinar las fotos de la prensa, a leer los comentarios de los testigos presenciales y a consultar a nuestros expertos en lenguaje corporal para llegar al fondo de este asunto. Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando Hande recibió un premio por ** su interpretación en la exitosa serie Amor en el tiempo, donde encarna a una abogada moderna que viaja al pasado ***.
En su discurso de agradecimiento, Ande dedicó unas palabras a sus compañeros de trabajo, mencionando especialmente al director y a los guionistas de la serie, a su familia y a sus fans, a quienes les agradeció el apoyo incondicional que le brindan día a día. Pero mencionó a Kerem. La respuesta es no, y aunque no tenía ninguna obligación de hacerlo, muchos esperaban que al menos lo nombrara de pasada. Su silencio para algunos fue una confirmación de que la relación entre ellos sigue siendo tensa. Un silencio elocuente, una omisión significativa que no pasó desapercibida para nadie. Sin embargo, otros interpretan su silencio como una señal de madurez y profesionalismo. Ande es una actriz muy talentosa y sabe que su carrera no depende de su relación con Kerem. Tal vez simplemente quiso evitar que su premio se viera opacado por los rumores y la especulación sobre su vida personal. Quería que el foco estuviera en su trabajo o en su talento, y no en su vida sentimental. Una decisión comprensible, teniendo en cuenta la presión mediática a la que está sometida constantemente. Ahora, vamos a hablar de Kerem. ¿Cómo reaccionó al premio de Ande? Las cámaras lo enfocaron brevemente mientras Ande daba su discurso y, según los expertos en lenguaje corporal, su expresión era difícil de descifrar. No parecía ni feliz ni triste, simplemente neutral. Algunos dicen que estaba orgulloso de Ande, aunque no lo demostrara abiertamente. Un orgullo contenido, un sentimiento guardado en lo más profundo de su ser, que no se atrevió a mostrar por temor a las consecuencias. Otros, que estaba incómodo y prefería estar en otro lugar. Incómodo ante la situación, ante la mirada de los demás, ante la imposibilidad de expresar lo que realmente sentía. Lo cierto es que Kerem también tuvo su momento de brillar durante la noche. Él también recibió un premio por ** su papel en la aclamada película de acción, El último guardián, donde interpreta a un agente secreto que lucha contra el terrorismo internacional ***. Y al igual que Ande, no mencionó a su expareja en su discurso. Aunque en su caso, algunos argumentan que su discurso fue más enfocado en su trabajo y en sus proyectos futuros, dejando poco espacio para menciones personales. Un discurso centrado en su trayectoria profesional, en sus logros, y en el agradecimiento a sus compañeros de trabajo. Un discurso que evitó cualquier referencia a su vida privada, quizás para evitar alimentar aún más los rumores. Pero aquí viene otra pieza del rompecabezas. Después de la ceremonia, durante la fiesta, varios asistentes reportaron haber visto a Kerem y Ande en el mismo espacio, aunque siempre rodeados de amigos y colegas. No hubo interacción directa, pero la simple proximidad de ambos generó un revuelo en las redes sociales. La atmósfera se cargó de electricidad, la tensión se palpaba en el aire. Cada movimiento, cada gesto, era observado con atención por los presentes, conscientes de la historia que une a estos dos actores. Algunos fans incluso afirman haberlos visto bailando cerca el uno del otro, aunque no juntos. Una danza de miradas, una coreografía invisible, una conexión que trascendía la distancia física. Esta información, por supuesto, no ha sido confirmada y podría ser simplemente un rumor. Pero, como saben, los rumores suelen tener algo de verdad. Donde hay humo hay fuego, dicen. Y en este caso, el humo espeso de la especulación sigue alimentando la llama de la esperanza entre los fans. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la actitud de sus amigos y colegas. ¿Cómo se comportaron con ellos? ¿Intentaron acercarlos? ¿O por el contrario, mantuvieron las distancias? Según los testigos, la mayoría de sus amigos intentaron ser neutrales, saludando a ambos por igual y evitando crear situaciones incómodas. Un esfuerzo por mantener la armonía, por evitar cualquier conflicto que pudiera dañar aún más la relación entre Kerem y Ande. Sin embargo, algunos notaron que ciertos amigos de Ande mostraron una actitud más distante hacia Kerem, y viceversa. Una división en bandos, una lealtad inquebrantable a uno u otro, que refleja la complejidad de las relaciones personales. Esto, por supuesto, es pura especulación, pero podría indicar que la separación entre Kerem y Ande no fue del todo amistosa y que aún existen tensiones entre sus respectivos círculos sociales. Un indicio de que la herida aún no ha cicatrizado por completo, de que el dolor persiste y de que la reconciliación, si es que alguna vez es posible, requerirá de mucho tiempo y esfuerzo. Además de los premios, la alfombra roja y la fiesta, también es importante analizar las declaraciones que ambos actores han hecho en los últimos meses. Tanto Kerem como Ande han sido muy discretos con respecto a su relación y a su separación. Ninguno de los dos ha dado detalles sobre los motivos que los llevaron a tomar caminos separados.
Un silencio pactado, una decisión consciente de proteger su intimidad y de evitar alimentar el morbo de los medios. Sin embargo, en algunas entrevistas, ambos han expresado su admiración mutua y han reconocido el impacto que tuvieron el uno en el otro. Ande, en una entrevista reciente para una revista de moda, dijo que Kerem era una persona muy especial en su vida, y que siempre le estará agradecida por los momentos que compartieron juntos. Kerem, por su parte, en una entrevista para un programa de televisión, afirmó que Ande era una actriz muy talentosa, y que admiraba su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Estas declaraciones, para algunos, son una señal de que aún existe cariño y respeto entre ellos. Un resquicio de esperanza, una luz al final del túnel, una confirmación de que el amor, aunque transformado, aún perdura en sus corazones. Para otros son simplemente formalidades y cortesía. Una muestra de educación, una forma de mantener las apariencias, una manera de evitar conflictos innecesarios. Pero adentrémonos aún más en el laberinto de la especulación. Recordemos el contexto de su relación. Kerem y Ande se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, donde interpretaron a una pareja que se enamoraba perdidamente. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático, con millones de fans alrededor del mundo que los adoraban y que soñaban con verlos juntos para siempre. Su amor parecía un cuento de hadas, una historia perfecta que trascendía la ficción. Sin embargo, como todos los cuentos de hadas, su historia tuvo un final inesperado. Después de 1 año y medio de relación, Kerem y Ande anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados y desconcertados. Los motivos de la ruptura nunca fueron revelados, lo que alimentó aún más la especulación y los rumores. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas profesionales incompatibles, de presiones externas y de terceros en discordia. La verdad, como siempre, es mucho más compleja y se mantiene oculta tras un velo de misterio. ¿Podría ser que la presión de la fama haya sido demasiado para ellos? ¿Podría ser que las expectativas de los fans hayan sido imposibles de cumplir? ¿Podría ser que simplemente se hayan dado cuenta de que no eran el uno para el otro? Son preguntas que quizás nunca tengan respuesta. En fin, mis chismosos, como pueden ver, el tema de Kerem y Ande es un verdadero misterio. No hay respuestas claras y definitivas, solo especulaciones, rumores y suposiciones. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. Son los únicos que conocen los entresijos de su relación, los motivos de su separación y las posibilidades de una reconciliación. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kerem y Ande siguen siendo dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. Su talento, su carisma y su belleza los han convertido en íconos internacionales. Y a pesar de su separación, sus fans siguen esperando una posible reconciliación. La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Y en el caso de Kerem y Ande, la llama de la esperanza sigue viva en el corazón de sus fans. ¿Volverán a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, seguiremos analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada para tratar de descifrar el enigma de Kerem y Ande. Seguiremos siendo detectives del corazón, buscando pistas y analizando evidencias para intentar desentrañar el misterio de su relación. Ahora, déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande se reconciliarán? ¿O creen que su relación ha llegado a su fin? ¿Qué les pareció su comportamiento en la entrega de premios? Quiero leer sus opiniones. Me interesa saber qué piensan, qué sienten, qué esperan de esta pareja que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado de lo que sucedió con Kerem y Ande en la premiación. Recuerden que esto es solo mi opinión y mis interpretaciones, y que la verdad absoluta solo la conocen ellos. Para resumir un poco, vimos cómo Kerem y Ande asistieron a la misma premiación, pero evitaron un saludo público evidente. Analizamos sus discursos de agradecimiento, sus expresiones faciales y el comportamiento de sus amigos y colegas. Exploramos los rumores sobre un posible encuentro en la fiesta y repasamos las declaraciones que ambos han hecho en los últimos meses. En definitiva, concluimos que el tema de Kerem y Ande sigue siendo un misterio y que solo el tiempo dirá si se reconciliarán o no. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado interesante.
Si fue así, por favor, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Y no se olviden de dejar sus comentarios, quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema. Y recuerden, mis amores, sigan soñando, sigan amando y sigan creyendo en la magia del amor. Hasta la próxima.